Basta con el tema de Venezuela, basta del cuento del castrochavismo. Vamos a argumentar, basta de engañar y basta de dejarnos engañar. Venezuela ha sido el principal pretexto de los políticos y de los medios de comunicación para mandarnos un mensaje de que no estamos tan mal, de que como sociedad estamos funcionando, porque mire al vecino, mire cómo está Venezuela. En el anterior video, donde hablamos que es la izquierda y que es la derecha, hablamos de las 5 cosas que necesita un país para que llegue una dictadura comunista o socialista. Esas 5 cosas son antecedentes de gobernabilidad por parte de la derecha, un presidente autoritario, el no respeto por la independencia de los poderes, un ejército débil y manipulable y un pueblo huevón. Pero ahora vamos a dar las razones por las cuales Colombia nunca será como Venezuela. Y esas 4 razones son en lo histórico, en lo social, en lo político y en lo económico. El primer punto y el más obvio se da a razón de la lógica. Nuestra historia es diferente, nuestra demografía es diferente. Y aunque muchos de ustedes digan que no, que tenemos las mismas raíces, que venimos del mismo libertador, no, porque hace más de 200 años todos los países latinoamericanos, todos tomaron rumbos diferentes y labraron lo que hoy son como país. La otra razón es en materia económica y para ello tendríamos que resumir un poco qué pasa con Venezuela. Lo que económicamente está pasando en Venezuela se debe a 3 razones. La dependencia del petróleo y la caída de los precios de este. Y la segunda, las medidas económicas que se han adoptado. Y para resumir la historia, básicamente en Venezuela se desperdicia de todo. No solamente se desperdicia agua, luz, sino también se desperdicia recursos humanos. La gente no está produciendo ni bienes ni servicios. La nacionalización de las empresas hicieron que éstas no anden al mismo ritmo que antes y de esa manera es que nace el desabastecimiento. Personas gastando lo poco en muchísimo tiempo, por ejemplo las largas filas para obtener pollo, harina, papel higiénico, medidas como ponerle precios fijos a los productos anteriormente mencionados para que todos los venezolanos en pro de la igualdad tuvieran acceso a ellos. Y para ello se le puso un precio artificial al dólar. ¿Y cuál es el resultado de esto? Inflación. Ya que era una cosa diferente la producción frente al consumo. Y el gobierno decidió adoptar la medida más estúpida para resolver estos casos, imprimir más billetes. ¿Y qué pasa cuando un gobierno decide imprimir más billetes pero los bienes y servicios que está produciendo siguen siendo los mismos? Hiperinflación. Los empresarios y los productores empezaron a quebrar y a huir del país y los pequeños comerciantes optan por el contrabando. ¿Y por qué en Colombia esto no puede suceder? Nuestra dependencia del petróleo no es general, por eso no nos pesa tanto cuando se cae el precio. La política agraria, o mejor, la mentalidad agraria en Colombia es diferente. Somos un país de campesinos donde el agro siempre ha sido la base de la economía del país. Y al contrario, las medidas políticas que ha adoptado el gobierno han sido en perjuicio de sus intereses. ¿Y cuáles son estas medidas? Por ejemplo, los TLC. Los TLC son perjudiciales para la política agraria básicamente porque competimos en desventaja contra otras economías a nivel mundial. Adicionalmente porque las políticas de salubridad de otros países son mejores que las de nosotros o tienen más requisitos. Y entre otras medidas como entregar subsidios a los latifundios para que estos administren las tierras, en lo que nosotros conocimos como agroingreso seguro, son políticas que ayudan a quebrar a los campesinos. Y a pesar de que Colombia también tiene una política centralizada, tiene varios sectores tirando para el mismo lado. Y no como Venezuela, que no se ponen de acuerdo ni siquiera para contar hasta 3. Tendríamos básicamente que depender la economía totalmente del petróleo, ponerle un precio artificial al dólar, nacionalizar las empresas, no saber cultivar absolutamente nada, colocarles precios fijos a los productos básicos de la canasta familiar, en fin. Y el otro factor es el político. Muchos de ustedes no saben, pero esta no es la primera dictadura que ha vivido Venezuela. En el siglo XIX y XX en Venezuela no hubo sino guerra civil y dictaduras. En 1908 llegó un dictador llamado José Vicente Gómez que gobernaba el país lleno de pobreza y con una deuda internacional terrible. Hasta que en 1910 se descubre el oro negro. En los siguientes años Venezuela se iba a convertir en el exportador número 1 de petróleo en el mundo hasta que su deuda internacional desapareció completamente. Desde esa época se descuidaron otros sectores, incluyendo el sector agrario, y básicamente todo lo que necesitaban los venezolanos pues se importaba. Después de 1935, cuando muere este señor, siguen dictaduras. Y ustedes colombianos no saben, pero hasta 1958 se eligió un presidente democráticamente en Venezuela. Pero aún en esa época, ¿cómo era posible que un país tan rico tuviera tanta pobreza? Y la respuesta es porque todas sus élites acaparaban toda la riqueza. El petróleo siguió subiendo, Venezuela se fue desarrollando. Ahí les boto este dato a los colombianos, porque los venezolanos se saben de memoria su historia. El que nacionalizó el petróleo y el hierro fue el expresidente Carlos Andrés Pérez. Luego el petróleo volvió a bajar y toda la repercusión de la bajada del precio caía sobre los pobres, nunca sobre los ricos.
Otra cosa que piensan los colombianos es que las protestas en Venezuela empezaron con Chávez. Muchas personas hemos escuchado sobre el Caracazo. El verdadero Caracazo fue en 1989 bajo la presidencia del expresidente Carlos Andrés Pérez y murieron más de 300 personas en esas protestas. Luego en 1992 llega un hombre llamado Hugo Chávez Frías, realiza un golpe de estado fallido, va encarcelado, años más tarde recibe su indulto y en 1998 se convierte democráticamente en el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, en 1998 no tenía ese nombre, posteriormente se le puso ese nombre. ¿Y por qué llegó Hugo Chávez Frías al poder? ¿Por qué? Porque era un país lleno de pobreza y desigualdad, pero tenían libertad. Llega este señor con ideas de socialismo y revolución social, indicando que toda la riqueza debe ser repartida entre todos. ¿Y pues qué pasó? Pues los pobres se comieron el cuento y tome su Hugo Chávez. Los primeros añitos el país ya estaba dividido, se conformaron los chavistas, los opositores. En el 2002 se le intenta hacer un golpe de estado a Chávez. Supuestamente ya había una carta de renuncia, pero no, después nada. Ahí está, presidente otra vez. ¿Pero cómo se calmó esa tormenta? Pues vuelve lo mismo. En el 2004 volvieron a subir los precios del petróleo y adivinen. Pues eso le dio poder a Chávez para emprender todos sus proyectos sociales y aumentar su capacidad económica. Y convencido de que el socialismo es capaz de gobernarlo y hacerlo todo, pues mandó a nacionalizar todo, a expropiar todo. Expropiese. Propiedad privada, Expropiese. Censuró los medios de comunicación, se peleó contra la comunidad internacional, cambió la constitución a su favor de una manera indecente, parecido a alguien por ahí. Antes de morir se dijo que su reemplazo debería ser un ex chofer de autobús y pues efectivamente el pueblo le eligió. Porque si el líder de la secta dicen que voten por un burro o por un marrano, votan. Y este sí llegó a acabar con todo lo que quedaba de país. Y muy seguramente hoy va a ganar. ¿Cómo? No se sabe, pero va a ganar. Se puede decir que Colombia todo es diferente, pero el hecho que sea diferente no significa que sea mejor. La única dictadura en Colombia fue en 1953 hasta 1957 y fue precedida por el señor general Gustavo Rojas Pinilla. Y muchos abuelitos dicen que fue el mejor presidente que tuvo Colombia y que se construyeron todos los aeropuertos, las escuelas, las vías, todo. Pero dictadura es dictadura. Luego vino el Frente Nacional, ya hablamos de eso. Salteándonos a 1991, Colombia pasa a ser un Estado social de derechos. Solo una sola vez un expresidente trató de hacer lo mismo que Hugo Chávez en Venezuela y fue tratar de cambiar la constitución a su favor para poderse reelegir. Y no contento con esto lo intentó hacer por tercera vez, pero gracias a la Corte Constitucional no lo dejamos. Y a la pregunta de cuál de los 5 candidatos es el que nos lleva por el camino a Venezuela políticamente hablando, la respuesta es Iván Duque. ¿Ustedes se imaginan un presidente, jefe del Poder Ejecutivo, teniendo un jefe político, presidente del Senado, cabeza del Poder Legislativo, no respetando las altas cortes y teniendo como principal idea unificarlas? ¿Ustedes se imaginan acabar la tutela? ¿Ustedes se imaginan censurar medios de comunicación? ¿Ustedes se imaginan que nos impongan una religión? ¿Ustedes se imaginan que no nos respeten las libertades? Aún estamos a tiempo para que no nos parezcamos a Venezuela. No en lo económico, ni en lo social, ni en lo histórico, pero sí en lo político.